Hola, muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a nuestras charlas Compartamos. Estos espacios para compartir conocimientos, para fortalecer capacidades y conectar a diferentes organizaciones que tienen impacto social y ambiental en nuestro país. Mi nombre es Jonathan Clavijo, hago parte del equipo de Compartamos con Colombia y es un gusto acompañarlos en esta mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, que ya están conectadas y que lo hacen desde diferentes lugares del país. ¿Cómo enfocar el impacto social o ambiental de una organización social y al mismo tiempo hacer que este impacto sea sostenible en el tiempo? Esa es la pregunta que nos convoca y que día a día tienen muchas organizaciones, ustedes mismos en el día a día de las entidades sin ánimo de lucro en las que trabajan, en las que participan, pueden hacerse esta pregunta. Y esa es la idea de nuestra charla Compartamos de hoy. En esta sesión conversaremos sobre los retos del sector social en Colombia y aprovecharemos también para hablar y aclarar dudas respecto de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales 2021 realizada por Compartamos con Colombia. Antes de empezar, queremos simplemente compartirles algunas recomendaciones para el desarrollo de esta charla Compartamos. En primer lugar, los invitamos a mantener sus micrófonos cerrados durante esta charla, de modo que nos podamos escuchar atentamente y no tengamos alguna distracción, digamos, respecto de nuestros invitados. Y en segundo lugar, agradecemos a quienes quieren prender la cámara, quienes nos quieren acompañar también para poderlos ver. Bienvenidos quienes puedan hacerlo y les compartiremos al final, o más bien por medio del chat, ustedes nos pueden compartir las preguntas que van surgiendo a lo largo del evento en cualquier momento y nosotros nos encargaremos de compilarlas, de recopilarlas y un poco, a veces también las preguntas se pueden repetir, entonces trataremos de hacer una muy buena selección de las preguntas que ustedes nos van dejando en el chat, de manera que podamos responderlas al final de este encuentro. Muy bien, y a lo que vinimos, a participar de esta charla Compartamos. Y por esa razón les queremos presentar a nuestras invitadas y a nuestros invitados de hoy, de manera que podamos conocerlos y que también ustedes sepan quiénes nos van a acompañar en este espacio. En primer lugar, nos acompaña Susana Yepes Bernal. Ella es directora ejecutiva de Compartamos con Colombia. Susana, muy buenos días. Buenos días, Jonathan, y a todos. Qué gusto compartir hoy este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Susana es economista y especialista en asuntos sociales, políticos y económicos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en sostenibilidad, competitividad, inversión de impacto y fortalecimiento de organizaciones con impacto social y ambiental, y también en la estructuración e implementación de proyectos de alto impacto. Henry García Gaviria es gerente de proyectos en Compartamos con Colombia, es también invitado a esta sesión de hoy y es quien coordina la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales de Compartamos con Colombia. Buenos días, Henry. Muy buenos días, Jonathan, para ti, para nuestros invitados y por supuesto para todas las organizaciones que nos acompañan a esta hora de la mañana y que desde distintos lugares del país están trabajando por la transformación social de nuestra Colombia. Muchas gracias, Henry. Ha creado y liderado diferentes proyectos con impacto social y ambiental en el país. Desde hace más de 10 años es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, con especialización en gerencia del marketing de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y además de Susana y Henry, también estamos muy contentos de recibir en este espacio a dos organizaciones que han sido participantes de la convocatoria del año pasado y por lo tanto que resultaron, digamos, seleccionadas para participar del proceso de fortalecimiento que desarrollamos en este 2021. En primer lugar, hablamos de Aulas en Paz. Es una organización que trabaja por la educación, para la convivencia pacífica, y hoy nos acompañará su director ejecutivo, José Fernando Mejía. José Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué bueno estar aquí en este espacio con ustedes. Una bienvenida para todas las organizaciones que están escuchando esta presentación. Ya les contaremos cómo nos fue, pero les adelanto que nos fue muy bien y este fue un proceso muy interesante. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña hoy la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu,
que está ubicada en el municipio de El Retiro en Antioquia y que además trabaja para promover el desarrollo local mediante un proyecto educativo e integral orientado a reconocer, a valorar y fortalecer el mundo rural. Por parte de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu nos acompaña Luz Mireya Bedoya. Luz Mireya, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por esta hermosa invitación y bueno, y compartir aquí nuestra experiencia maravillosa de todo este año, de este trabajo de fortalecimiento y que nos ha permitido fortalecer aún más la corporación. Mil gracias por la invitación. A ustedes muchísimas gracias. Es un honor poder contar con ustedes en este espacio, en esta charla compartamos. Muy bien, vamos a empezar reconociendo un poco qué es Compartamos y también reconociendo los retos del sector social. Y por eso le queremos dar la palabra en primer lugar a Susana y a Henry para que nos cuenten un poco más sobre el tema que nos convoca en esta charla Compartamos de hoy. Perfecto, mil gracias, Jonathan. Entonces empecemos. Les queremos contar para quienes no nos conocen muy bien qué es Compartamos con Colombia, qué hacemos y después los retos del sector social que hemos identificado y que están más presentes en la actualidad y digamos después revisar esa convocatoria cómo responde a esos retos que nosotros hemos identificado y por los que trabajamos día a día desde Compartamos con Colombia. Entonces, Compartamos es una organización sin ánimo de lucro que nació hace 20 años. Nuestro propósito es acelerar la transformación social y ambiental del país. Hoy Compartamos con Colombia reúne 15 firmas de servicios profesionales. Estas son empresas expertas en dar asesorías o consultorías en diferentes áreas. Hoy las áreas que componen a Compartamos con Colombia, desde estas empresas que nos componen, son firmas o empresas expertas en temas de auditoría, también empresas o firmas expertas en consultoría estratégica, organizaciones expertas en prestar servicios legales o firmas de abogados, bancas de inversión que son expertos en temas financieros y una firma calificadora de riesgos que es Standard & Poor's. Todos ellos se reunieron y crearon Compartamos con Colombia. Estas son las organizaciones que hoy nos componen y con quienes trabajamos juntos, el equipo de Compartamos y el equipo de los profesionales que componen estas firmas socias en acompañar a las organizaciones sociales en sus procesos de fortalecimiento organizacional. Si quieres, pasemos a la siguiente. En Compartamos tenemos dos grandes líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es de fortalecimiento en capacidades a organizaciones. Acá tenemos como dos grandes ejes de trabajo por dentro de este fortalecimiento. El primero es que hacemos estrategias de sostenibilidad para empresas privadas o grupos empresariales, pero sobre todo digamos que parte del eje central de lo que hacemos en Compartamos, y es también lo que hoy nos convoca a conversar, es el fortalecimiento de capacidades a organizaciones sociales. Este fortalecimiento lo hacemos en temas estratégicos, en temas financieros, en asuntos legales, en temas de gobierno corporativo o de cómo tener mejores juntas o consejos directivos y demás. Y a lo largo de estos 20 años hemos trabajado en el fortalecimiento de más de 700 organizaciones en todo el territorio nacional. Un segundo eje de trabajo es el diseño e implementación de soluciones. En este eje de trabajo lo que nosotros hacemos es, además de dar esas recomendaciones a las organizaciones, ayudamos cuando nos piden ese acompañamiento a estructurar específicamente proyectos para que también sean viables y tengan la capacidad de perdurar en el tiempo, es decir, cuál va a ser el modelo de negocio de un proyecto en específico, cómo va a ser, por ejemplo, el plan de salida de ese proyecto cuando ya una organización no pueda seguir acompañándolo, cómo va a salir y que esto no afecte su sostenibilidad, cómo van a ser los números de ese proyecto, qué tengo que tener en cuenta en el ambiente regulatorio o legal para que ese proyecto sea viable y demás. Entonces acompañamos la estructuración de esas iniciativas puntuales y también en ocasiones su implementación. Continuemos.
Estos son algunos ejemplos de organizaciones con las que hemos trabajado y hoy queríamos compartir esto con ustedes más que una lista exhaustiva para contarles sobre la diversidad de organizaciones con las que nosotros hemos trabajado. Son organizaciones de todos los sectores, de todas las regiones del país, de muchos tipos. Son organizaciones privadas, públicas, grandes, medianas, más pequeñas. Nosotros en Compartamos no tenemos un foco sectorial, tampoco un foco geográfico, más bien todas las organizaciones o los proyectos o iniciativas que acompañamos y con quienes trabajamos, la característica común que tienen es que tienen un impacto social o ambiental que se demuestra y que es muy relevante para la comunidad o el público a quien atienden, y también digamos que necesitan o nosotros podemos acompañar o aportar en su fortalecimiento organizacional para que su parte misional o programática pues pueda tener un mayor impacto y ser sostenible en el tiempo. Entonces, esto es el resumen que queríamos compartir con ustedes sobre quiénes somos, qué hacemos y con quiénes hemos trabajado. Ahora pasemos a los aprendizajes sobre el sector social. También son estos algunos de los aprendizajes que vemos hoy más presentes o las condiciones que vemos hoy más presentes en muchas de las organizaciones con las que trabajamos y que también son aspectos o frentes en los que trabajamos en este proceso de fortalecimiento para que sus organizaciones puedan, digamos, tener resueltos o bien fuertes todas estas áreas. Entonces, lo primero es que nosotros vemos que las organizaciones del sector social, por lo general, tienen muy claro su porqué, que es su causa o su propósito, pero en ocasiones no está tan claro el cómo. Empezamos a hacer muchas cosas, a tener muchas líneas, incluso a veces son muchos programas dispersos sin unas líneas de acción claras. Entonces, encontramos frecuentemente el propósito muy claro y no solamente, digamos, claridad, sino la relevancia y la importancia del rol que juega esa organización en la sociedad. Pero cuando uno empieza a entrar al interior de la organización, hay aspectos que fácilmente se pueden mejorar y resolver y de esa forma ser mucho más eficientes y tener un mayor impacto desde la organización. Entonces, esa es una primera característica que está presente en muchas organizaciones, claridad en la causa o en el propósito, pero oportunidades de mejorar en cuanto a la definición de cómo hacemos o cómo llevamos a cabo ese propósito. Segundo es que es muy común encontrar áreas misionales que crecen rápidamente. Hay circunstancias que nos hacen crecer misionalmente rápidamente. Le metemos como muchísimo la ficha como organizaciones sociales a ser cada vez más buenos técnicamente en el sector en el cual nos desenvolvemos. Pero cuando se dan estos crecimientos organizacionales, algo que ocurre frecuentemente es que las áreas administrativas o el esquema de gestión no crece o no está organizado para crecer de la misma manera y eso se empieza a volver como un cuello de botella para los lados misionales de las organizaciones. Entonces, al momento de crecer o de expandir los programas o lo que hacemos desde lo misional, debe tener en cuenta también un respaldo desde cuáles son los macroprocesos de mi organización, cuáles son esos procesos fundamentales, cuál es la estructura organizacional que yo debo tener, cómo esa estructura responde a esos procesos que tengo definidos y particularmente también las áreas administrativas y financieras, que son un área de soporte fundamental para que el resto de las actividades se pueda dar de la manera adecuada, también tener muy claro cómo funcionan para que por un lado sean eficientes y de otro no haya reprocesos, pero también se tengan todos los controles internos adecuados para digamos, funcionar de la mejor manera. Tercero, las organizaciones del sector social requieren modelos financieros definidos, algo que nosotros hemos visto y que es muy valioso cuando esto ocurre, es que las organizaciones, pues como organizaciones del sector social normalmente tenemos nuestros estados financieros, digamos que la regulación
nos exige tener, digamos, cierto tipo de reporte y demás, pero tener un modelo financiero claro y unas herramientas que permitan hacer una adecuada planeación y gestión financiera es fundamental también para para que la organización pueda perdurar en el tiempo. Digamos que como veíamos ahorita, tener la claridad en qué hago y cómo lo hago y tener esas definiciones y también incluso eh, eh, renunciar a cosas que están de pronto desviando el foco donde generamos un mayor impacto. Esas definiciones estratégicas también deben estar acompañadas por claridad en los números, tener proyecciones, tomar a tiempo las decisiones que se tengan que tomar para de pronto no llegar a niveles, por ejemplo, de deuda que no pueda manejar o tener un equipo al cual no le pueda pagar a tiempo, no poder cumplir con mis obligaciones y demás. Entonces es muy importante tener modelos financieros para saber cuáles son las fuentes de recursos, también tener unas metas sobre esas fuentes de recursos claras y hacer un uso eficiente de esos recursos. También es importante medir lo que hacen las organizaciones, es tan importante hacerlo como medirlo muchas veces porque si no lo medimos no sabemos si realmente lo que estamos haciendo está teniendo el efecto deseado. Es importante para poder mejorar, para poder maximizar el impacto de lo que hacemos, porque podemos hacer miles de cosas, pero no estar generando el impacto que estamos buscando, los resultados que estamos buscando. Entonces, por eso es muy importante buscar esos esquemas de medición, aprender a hacerlo paso a paso, pero empezarlo a hacer. Tampoco es que ya tengamos que tener una complejidad mayor en términos de medición o contratar expertos externos para poder medir, pero sí definir unos indicadores, unos pocos indicadores manejables y ser muy juiciosos y rigurosos en su monitoreo para ver si realmente el efecto está siendo el deseado. De otro lado, para las organizaciones es importante y necesario contar con modelos de gobierno bien definidos y que guíen estratégicamente sus labores. Los modelos de gobierno son las juntas directivas, pues digamos, contienen muchas más cosas, pero uno de los principales, digamos, órganos de gobierno en una entidad sin ánimo de lucro, además de la Asamblea General, son las juntas directivas o los consejos directivos, y allí digamos que en las entidades sin ánimo de lucro ocurren muchas cosas. Hay juntas o consejos directivos que se vuelven casi una cogerencia o coadministración de la organización, son juntas o espacios muy operativos. Hay otros que son mucho más informativos, que simplemente van a la reunión y se les informa y ya. Hay otras que ni siquiera funcionan o operan, es más un tema de cumplir con los mínimos legales, de aprobar unos estados financieros y demás. Hay ocasiones en que esos órganos no están bien constituidos o realmente no operan, pero realmente a donde uno quisiera llegar, y hemos visto el efecto tan positivo que esto tiene, es tener juntas o consejos directivos bien conformados, con perfiles que le puedan aportar a la organización sobre sus discusiones estratégicas y sobre todo ser eso, una guía estratégica para la organización que pueda acompañar, guiar y aportar a la administración de la organización para también maximizar su impacto y pues obviamente también tener una relación con los temas internos frente al control, frente a las finanzas, entre otros, que permitan a la organización no solamente tener el mayor impacto posible, sino también perdurar en el tiempo. Entonces, esos son algunos aprendizajes y algunos elementos que están presentes en varias de las organizaciones con las que trabajamos. Ya vamos a ver cómo es nuestro planteamiento desde la convocatoria para atacar y acompañar el fortalecimiento de varios de estos asuntos. Entonces, pues le doy la palabra a Henry García para que nos cuente un poco mejor sobre el proceso de fortalecimiento. Bueno, muchas gracias, Susana. Un saludo de nuevo a todas las organizaciones y personas líderes que hoy nos acompañan. Por supuesto, entonces, partiendo de ese conocimiento que tenemos del sector social, donde desde Compartamos hemos asesorado a más de 700 organizaciones a lo largo y ancho del país e incluso en algunos otros territorios de América, la convocatoria se viene desarrollando desde hace 20 años
y cuenta con el respaldo de sus 15 firmas socias de servicios profesionales, que como ya lo anticipaba nuestra directora ejecutiva, son las organizaciones encargadas a su vez de liderar y de ejecutar con nosotros los procesos de acompañamiento respecto de los distintos retos que encontramos en las organizaciones sociales. Esta convocatoria, y por eso su denominación, selecciona a organizaciones del país que estén teniendo un impacto social y ambiental relevante de cara a que participen, como ya sucedió, por ejemplo, con Aulas en Paz y con la Corporación Laboratorio del Espíritu, en un proceso especializado de aprendizajes, es también un proceso de formación y, por supuesto, de desarrollo de capacidades estratégicas y organizacionales que les permita fortalecerse integralmente. Dicho eso, en otras palabras, fortalecerse también en consonancia con muchos de los desafíos que recién mencionaba nuestra directora ejecutiva. Entonces, hacemos la convocatoria y seleccionamos aquellas organizaciones que estén teniendo ese impacto social y ambiental para que participen de un proceso de trabajo alrededor del fortalecimiento organizacional. Vamos hacia adelante y les contamos en detalle en qué consiste ese proceso. Muy bien, antes pues de pasar, por supuesto, a detallar el proceso, les contamos lo sucedido con la convocatoria en su más reciente versión. En el 2020 nosotros recibimos postulaciones de 52 organizaciones de 17 departamentos del país que querían participar de este proceso de fortalecimiento porque lo consideraban relevante. De esas 52 organizaciones, pues al principio descartamos 19 organizaciones porque no cumplían con los requisitos mínimos de participación. Por eso es muy importante que cuando las organizaciones se presenten, pues nos remitan todos los requisitos y cumplan a cabalidad con todo cuanto requerimos allí. Luego entrevistamos una por una a 33 organizaciones para determinar su potencial de impacto y también la capacidad que tiene para la asimilación y para la receptividad de este proceso, porque es un proceso, como ya también les contarán un poco, Aulas en Paz y la Corporación Laboratorio del Espíritu, donde hay un alto compromiso de trabajo de la organización para que se pueda fortalecer. Seguidamente seleccionamos 26 organizaciones para participar del proceso de fortalecimiento. Ya eran 26 organizaciones que estaban listas para participar, para ser parte del mismo. Y ya en el proceso de formalización y ya cuando empezamos el proceso propiamente dicho, pues trabajamos con 16 organizaciones de diferentes partes del país y con diferentes focos de impacto en lo social y en lo ambiental. Adelante, por favor, y les contamos un poco de algunas de estas organizaciones. Entonces, por ejemplo, tuvimos o tenemos aún, porque no hemos finalizado el proceso, a la Asociación de Ex Aserradores de la Sierra. Es una asociación que trabaja por el desarrollo productivo con comunidades rurales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero también tenemos, por ejemplo, a la Fundación Amarse, que es una fundación que diseña, que implementa, que desarrolla programas integrales de salud mental para distintas poblaciones, que está ubicada en la ciudad de Bogotá y que su foco pues es mucho más el impacto en la vida de las personas a partir de la atención a problemáticas mentales que luego pues devienen en un impacto más social. Tenemos, por ejemplo, a la Fundación Yuli Surek de Ardila, que trabaja en la ciudad de Cartagena y que su foco es el mejoramiento de la calidad de vida de niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Asimismo, pues tenemos aquí a la Corporación Convivencia Productiva, Aulas en Paz, que es una organización que trabaja, y como ya lo explicará más adelante José Fernando, por el desarrollo de la convivencia pacífica en escenarios de educación a lo largo y ancho también de todo el país. Adelante, por favor, con la presentación. Tenemos asimismo organizaciones como
la Fundación Sinfónica de Antioquia, que trabaja en el departamento de Antioquia en temas de formación musical, de sensibilización musical, de formación a formadores en torno a lo musical. Tenemos a la Corporación Laboratorio del Espíritu, que hoy nos acompaña, que promueve ese desarrollo local mediante programas, proyectos educativos, sociales y desarrollo sostenible en la ruralidad, puntualmente en el Retiro Antioquia. Y tenemos organizaciones, por ejemplo, como la Fundación MIMA, que ya tiene un impacto más directo en lo ambiental mediante el diseño de distintos programas y proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos sostenibles, entre otros. Entonces, para hablar de lo que hemos trabajado en esta convocatoria, de lo que ha sido el proceso para las organizaciones sociales, hoy nos acompañan dos personas muy especiales. En primer lugar, le damos la palabra a José Fernando Mejía, quien ha estado al frente ya por los últimos años de la organización Aulas en Paz, y quien pues ha tenido, lo digo casi que de manera personal, o con quien he tenido el gusto de trabajar durante estos últimos meses en fortalecer una organización que está teniendo un impacto muy importante en todo el país, sobre todo en una población que termina siendo relevante para el desarrollo social de nuestra Colombia. Entonces, José, te damos la palabra, que nos cuentes en primer lugar lo que es Aulas en Paz, lo que hace, y seguidamente pues conversar un poquito acerca de lo que ha significado el proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales en su caso. Súper, muchas gracias, Henry. Gracias, Susana. Yo me vi muy identificado en esa presentación que hicieron ustedes dos de por qué existe Compartamos y de los problemas que han identificado en organizaciones como las nuestras. Lo primero que quisiera mencionar es que ustedes ven que aquí aparece Aulas en Paz y previamente salía Convivencia Productiva, y ese fue justamente uno de los cambios que acompañó Compartamos, porque Aulas en Paz, que era inicialmente un programa, se convirtió en la organización. Nosotros nacimos como un programa de prevención de violencia escolar en la Universidad de los Andes hace 17 años, con un trabajo fuerte en escuelas y con gobierno. Incidimos en políticas educativas en Colombia y en otros países, diseñamos los estándares nacionales de competencias ciudadanas, y desde allí hemos trabajado en 47 ciudades y municipios en Colombia, más de 500 colegios con profesores para desarrollar habilidades socioemocionales y ciudadanas en niños y niñas de primaria, promover convivencia pacífica, prevenir agresión y romper ciclos de violencia. Y desde hace unos años también hemos trabajado como en la conformación de redes y alianzas regionales, y hemos estado liderando estrategias ya que van más allá de Colombia, en comenzar a juntarnos con personas que trabajamos en cosas similares, y buscando un poco pues hacer más eficiente y efectivo nuestro trabajo alrededor de la promoción de la paz a partir de la educación. Eso es básicamente lo que hacemos en Aulas en Paz, y pues estar con Compartamos, yo creo que va a marcar un hito en antes y después de manera literal, porque ya estamos como renaciendo como organización, ya no somos un programa, sino que somos una organización. Bueno, José, a propósito de ello, ¿cómo estaban ustedes? Sabemos que Aulas en Paz, como ya lo has anticipado, pues al comienzo era un programa y pasa pues a convertirse ya en la organización por su trayectoria, por su relevancia en los distintos grupos de interés, por los impactos que estaba logrando como programa. Pero ¿cuáles eran esas expectativas con el proceso de fortalecimiento muy en un comienzo, y por qué luego termina siendo también un proceso importante para ustedes? Claro. Cuando decía que me veía muy identificado con la presentación de Susana, es porque efectivamente nosotros sentíamos que teníamos un camino recorrido muy importante en términos de desarrollos técnicos y de impactos. El trabajo en escuelas con docentes a lo largo del país, el trabajo con el Ministerio de Educación de Colombia y con algunos de otros países, el relacionamiento con organizaciones internacionales nos tenía en un muy buen nivel de trabajo desde lo técnico,
pero teníamos muchas expectativas de fortalecimiento sobre lo administrativo y lo financiero. Digamos que entramos al proceso de Compartamos, sobre todo pensando que había muchas necesidades en términos de organización. Yo soy psicólogo y entonces dirigir una organización como estas para mí es muy retador porque nunca recibí formación para hacerlo. Y entonces era muy fácil, es muy fácil para mí dirigir los aspectos más técnicos de la implementación de los programas, pero ya la gestión, la administración, el seguimiento es otro nivel más complejo para nosotros y creíamos que Compartamos podía darnos herramientas que necesitábamos para esto. Obviamente también ver la lista de socios que ustedes presentan pues genera unas expectativas gigantes en términos de que uno ve firmas y organizaciones con tanta experiencia que obviamente eso genera unas expectativas como que van a la par de esa experiencia de las organizaciones con las que trabajan. Y también sentíamos que cuadraba muy bien lo que necesitábamos con lo que Compartábamos ofrecía. Como me acuerdo en esta etapa del proceso, cuando uno comienza a entender qué es lo que Compartamos puede ofrecer y ver si en realidad es lo que uno necesita, ahí como que sentíamos que había un buen match, como que cuadrábamos bien con la oferta y con lo que estábamos, con el momento de desarrollo en el que estábamos también y con las preguntas en que nos estábamos haciendo. Muy bien, José. Ahí hemos hablado un poco de expectativas y también de algunos retos. Luego se inicia el proceso, se recibe el acompañamiento de las distintas firmas, de Compartamos el trabajo semana a semana. ¿Y qué logros hoy ya destacarías y cuáles aprendizajes también han sido relevantes para la organización y para José Fernando como quien dirige pues esta iniciativa tan relevante para el país? Pues para mí personalmente esto fue como un proceso acelerado de formación. O sea, yo lo que siento es que gracias a ustedes aprendí un montón de cosas que nunca había tenido cómo aprenderlas de la manera en que lo hicimos juntos. Es decir, yo creo que incluso si hubiera hecho otro proceso de formación, no habría estado como tan centrado en lo que hacemos nosotros, no habría tenido este proceso de acompañamiento y de estructura que ustedes nos ofrecen, que en realidad es parte importante de lo que siento que obtuvimos con ustedes. Esa estructura organizativa de pensar cosas, responderlas y construir las tareas que sí son muy demandantes. De una vez les digo, los que se metan en esto tienen que tener no solamente el tiempo y la disposición, sino también una suerte. Como soy psicólogo, tiendo a ver las cosas así, como que uno tiene que tener una disposición para revisarse, verse y hacerse preguntas. Estoy seguro de que se las han hecho muchas veces, pero son preguntas muchas veces difíciles, que algunas veces incluso le mueven el piso a uno de manera profunda, de preguntas de quién soy, para dónde voy, cómo es que me estoy organizando para lograrlo. Eso no es fácil. Entonces, esto es un proceso bien demandante, no solo en términos de trabajo, que hay mucho, sino también en términos como de verse, revisarse, renunciar y reorganizarse, que es complejo. Pero para nosotros hay, digamos, hay muchas cosas muy concretas, que eso es lo bueno de este proceso. También tiene productos concretos en una estructura muy organizada que a veces uno no entiende, digamos, uno al comienzo a veces se pierde en toda esa estructura y después como que comprende todo lo que está detrás de todo eso y cómo lo van llevando de la mano paso a paso para resultar en una cosa muy chévere que nos tiene a nosotros en este momento realmente renaciendo como organización, construyendo todo lo nuevo que tiene tener una organización nueva que se llama Aulas en Paz, que tiene 17 años de experiencia, pero que en últimas también está reconstruyendo todo lo que hace, y eso ha sido muy retador y muy productivo. José, por último, ¿por qué señalarías como relevante este proceso para la sostenibilidad de Aulas en Paz y también eso, qué nuevos retos les quedan después de este proceso de fortalecimiento? Pues para la sostenibilidad hay un primer nivel en donde yo cierto que estamos fortalecidos desde la base. Es decir, ustedes tienen un proceso muy bien construido que hace que uno comience a pensar como en sus fundamentos, y esos fundamentos se construyen con una plataforma más sólida que le permite a uno proyectarse y construir además medios y organizaciones para trabajar, que estoy seguro que nos van a ayudar efectivamente a lograr lo que queremos de manera más efectiva y eficiente y a sostenernos en el tiempo. Es no solamente una cosa de reorganizarnos y cambiar algunas cosas, sino que tiene
realmente una base muy profunda de transformación que está proyectada hacia el futuro. Y el reto ahora es hacerlo, digamos. Yo siento que este no es el final, sino es casi como que el comienzo, como que ahora nos queda trabajar con todo esto que hemos construido juntos, llevarlo a cabo y seguir trabajando en lo que venimos haciendo desde hace rato, pero repotenciados y reorganizados. Bueno, José, muchas gracias. Vamos a escuchar a Luz Bedoya, asimismo de la Corporación Laboratorio del Espíritu, una entidad sin ánimo de lucro muy especial también para Compartamos con Colombia, para el país, por supuesto, para el municipio del Retiro, por su trabajo a lo largo de más de una década en torno al desarrollo de oportunidades para la población campesina. Luz, muy buenos días y cuéntanos también un poco de qué es el laboratorio y luego pasamos a hablar del proceso de fortalecimiento. Gracias, Henry. Sí, digamos que la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu surgió en el año 2009, ¿cierto? Con una gran bibliotecóloga y gran maestra para mí, Gloria Bermúdez, y que digamos, Gloria Bermúdez y nosotros en el camino nos dimos cuenta que las zonas rurales de Colombia han sido como alejadas, como, bueno, solamente son las personas que cultivan, y nosotros digamos que vemos la zona rural como ese desarrollo importante, no solamente para este territorio, sino para nivel nacional. Entonces digamos que eso es lo que hace el laboratorio, promover el desarrollo local mediante, digamos, el proyecto de lectura, el proyecto de la escuela de música, y que en este proceso de fortalecimiento lo enfocamos a ese desarrollo rural sostenible, esas tres palabras que a veces son complejas, pero que si uno lo pone en práctica, lo empieza a pensar, a hacer. Yo creo que el camino y las mismas acciones te van mostrando que vas bien, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el Laboratorio del Espíritu, un proyecto social campesino que promueve ese desarrollo local mediante dos líneas estratégicas que incluso la definimos Compartamos con Colombia, que es educación complementaria y fomento artístico y cultural con enfoque rural sostenible. Eso es el Laboratorio del Espíritu. Bueno, muchas gracias, Luz, por la presentación. Y bueno, comenzar esta presentación, o más bien esta conversación, con una pregunta, y es, ¿ustedes qué expectativas tenían con el proceso? ¿Por qué decidieron hacerlo en su momento? Pues vean, Henry, Compartamos con Colombia llegó en un momento muy trascendental para el Laboratorio del Espíritu. Demasiado trascendental porque Gloria, la fundadora y la que tenía toda la información, la tenía, digamos, ella en la cabeza, y no teníamos un proceso como este que estamos terminando de hacer, y Gloria ya pues por su edad se retiró del laboratorio, y yo, que fui su alumna, emprendí este reto de ser la directora, ¿cierto? Y la representante legal. No soy administradora de empresas ni nada de eso, soy comunicadora social, y a nosotros, digamos, pues como en mi área no me enseñaron a administrar una corporación, a administrar una empresa. Entonces, la expectativa era mucha porque, como le digo, llegaron en el mejor momento o en el momento más preciso para darnos cuenta cómo iba a ser el Laboratorio del Espíritu de aquí en adelante con la ausencia de Gloria, que como le decía, la información toda la tenía ella, y que nosotros de alguna manera también la teníamos, pero muy desorganizada. Lo habíamos hablado en muchas ocasiones en los encuentros que teníamos con usted, Henry, y con el equipo de trabajo. Pues el reto más grande era cómo organizar nuestra casa, ¿cierto? Cómo aparentemente se veía muy bonita, el espacio es muy lindo, los programas que ofrecemos a la comunidad le ha gustado, se ha familiarizado y se ha empoderado también de ella, pero había que organizar un poco nuestra casa de manera legal, en el tema financiero. Y algo que sí aprendí yo como Luz Mirella, y sé que mis compañeros también, es cuál era nuestro propósito, ¿cierto? Yo, ¿por qué me levantaba todos los días? Yo creo que a veces esas preguntas no es tan usuales que nos las hagamos, pero en este proceso aprendí eso. ¿Por qué me levanto todos los días? Y sí que he sido consciente en todo este proceso de yo por qué me levanto todos los días.
por el laboratorio, por mi proyecto de vida, por el proyecto de vida de muchas personas. Entonces, esa, digamos, la gran expectativa que tenía el laboratorio en este proceso. Muy bien, Luz. Y a propósito de esas expectativas, luego entonces, ¿cuáles fueron los logros más destacados durante este proceso y también los aprendizajes, aparte de los ya mencionados, que encuentras muy sobresalientes en ti, sobre todo en la corporación? Pues Henry, yo creo que uno de los mayores logros es ese aprendizaje, en esa formación personal que tuve yo y que tuvo, digamos, también mis compañeros y también en el tema laboral. Como le decía, con los programas creo que los hacíamos muy bien, con errores, pero darnos cuenta de que todos los programas que queríamos, nosotros soñamos mucho, ¿cierto? Tenemos muchos deseos de hacer muchas cosas, pero a veces es difícil aterrizarlas, ¿cierto? Ponerlas en el papel, darnos cuenta y empezar a documentar. Eso es, creo que lo más difícil. Y ese fue, digamos, el gran logro que nosotros tuvimos como laboratorio, documentar y que todavía lo hacemos y que no lo hemos terminado y que aquí llega, digamos, un trabajo, lo que decía mi compañero ahorita, ya empezar a poner en práctica todo lo aprendido en todo este proceso de aquí en adelante. Pero digamos que el mayor logro fue poder documentar todo lo que hacía el Laboratorio del Espíritu y poderlo plasmar en dos líneas estratégicas muy importantes, ¿cierto? Que es educación complementaria y fomento artístico y cultural con enfoque rural sostenible. Y ahí, digamos, metíamos todos los programas que nosotros teníamos, que los teníamos muy regados, y que ya con esto, documentar todo esto sí nos ha permitido y posibilitado incluso para la presentación de los proyectos, porque desde ya lo hacíamos, es decir, desde el primer encuentro que tuvimos con Compartamos, pues nos pusimos el reto, bueno, en la elaboración de los proyectos que tengamos este año, pues empecemos a utilizar este nuevo lenguaje, esta nueva información que ha sido tan valiosa para el laboratorio, y sí que nos ha servido, porque gracias a eso también hemos ganado. Hoy nada más, Henry, y a todos, presentamos, digamos, una convocatoria a la Fundación Germán Saldarriaga y quedamos entre las mejores organizaciones a nivel nacional, ¿cierto? Eso ha sido gracias a todo el trabajo que ha hecho el laboratorio por todos estos 12 años, pero también cómo plasmar todo eso que ha hecho el laboratorio, cómo documentarlo, y lo pusimos en práctica y bueno, hoy recibimos ese gran reconocimiento en Medellín y que estamos muy felices y que es gracias a todo este trabajo y a ustedes también. Muchas gracias, Luz. Justamente esa era como mi última pregunta. Yo creo que en parte ya está respondida, pero claro, ¿qué les deja el proceso de cara a su sostenibilidad y al escalamiento del impacto? Porque es importante para eso, Luz, si quieres cerrar con esa respuesta. Sí, Henry, en las conversaciones que teníamos siempre llegábamos a una conclusión: cómo hacer que el laboratorio sea replicable, ¿cierto? Que no solamente se quede en Pantanillo, en la vereda Pantanillo, en la zona sur del municipio de Retiro, que es la zona agrícola, sino cómo hacer que el laboratorio esté en otros espacios, esté en otros municipios, esté en otros departamentos, y que la gente también, si quiere hacer un proyecto en su territorio, pues vea el laboratorio como un reflejo de que sí se puede hacer y que seamos nosotros, pues esa compañía, esa ayuda para ellos. Eso es lo que nosotros también buscábamos y fue también lo que nos dimos cuenta: cómo hacer que el laboratorio sea replicable y, y también cómo manejar financieramente el laboratorio. Ha sido, digamos, un proceso en este tema financiero muy importante, ¿cierto? No solamente para mí, sino para el laboratorio. Vuelvo y le digo, porque toda la información la tenía Gloria en su cabeza, y ahorita no, ahorita todos tenemos esa información en las áreas que nos corresponde, y hacer mucho mejor nuestro trabajo. Sé que lo hemos hecho bien, pero hacerlo mucho mejor. Este proceso nos permitió darnos cuenta de eso, de cómo hacer bien, mucho mejor las cosas, y claro, y también trabajar sobre medición de impacto, ¿cierto? Cómo medimos eso que nosotros hacemos y que en el tema social o que en el área social es difícil, es complejo, pero que sí se puede hacer.
Bueno, Luz, muchas gracias a ti, muchas gracias a José. Volvemos con ustedes en el espacio de las preguntas. Adelante, Jonathan, por favor. Vale, sí, perfecto. Acá queríamos saludar muy especialmente a las organizaciones que se han conectado a este espacio y que nos han dicho desde dónde están. Se conectan desde Pamplona, desde Cali, desde Cartagena, también lo hacen desde Quibdó, desde Riohacha. Muchas gracias. Sabemos que también hay algunas organizaciones desde Bogotá. Muchas gracias porque parte de lo valioso también de estos espacios y de la convocatoria de fortalecimiento desde Barranquilla, nos acaba de decir Candy, pues es que parte de lo que muchas organizaciones también pueden hacer es compartir entre ellas y compartir José Fernando que está en Bogotá con Luz Mirella que está en el Retiro y ya veremos un poco esas potencialidades y más adelante vamos a ir con algunas de las preguntas que nos están contando por medio del chat. No olviden que por este espacio también pueden escribir unas preguntas. Gracias a Isabel Mejía de la Fundación Sirenaica, de la Fundación La Enseñanza. Bienvenidos, muchas gracias. Si quieres, Henry, compartamos un poquito cuál es el alcance de la convocatoria en este 2021 y al final vemos algunas de las preguntas que nos están enviando por el chat. Bueno, muchas gracias, Jonathan, y también de nuevo muchas gracias a las organizaciones que nos acompañan. Por supuesto, ya sabemos que esto es un proceso de convocatoria, que luego de la convocatoria ya entramos al fortalecimiento con aquellas organizaciones que resulten seleccionadas. Y en términos de alcance, al final del proceso, las organizaciones van a poder, como ya lo han mencionado José Fernando y Luz Mirella, enfocar sus líneas de acción con base en problemáticas sociales concretas. A partir de allí poder diseñar también iniciativas con ventaja competitiva y con unos planes también específicos que les permitan activar sus propuestas de valor para sus distintos grupos de interés, es decir, saber en concreto qué es lo que hacen, cuáles son las líneas que les permiten ejecutar eso que quieren hacer y también cuáles iniciativas se pueden desarrollar más como modelo de negocio y como propuesta de valor para ser relevantes respecto de una problemática. Asimismo, y como ya lo introducía nuestra directora ejecutiva, tener unos modelos de gobierno óptimos, pertinentes de cara a la ejecución de esa estrategia que hemos definido. También fortalecer iniciativas y herramientas orientadas a la sostenibilidad financiera va a ser también uno de los resultados del proceso para cada una de las organizaciones y por supuesto, y como ya también lo han mencionado Blas en Paz de la Corporación Laboratorio del Espíritu, desarrollar todo el tiempo capacidades y conocimientos para poder liderar estratégicamente la organización. Hoy José Fernando y Luz pues son conscientes de muchos temas que se deben tener en cuenta al momento de liderar las organizaciones, gracias al proceso con Compartamos con Colombia y mucho más adelante van a ser conscientes de otro tanto más de temas relevantes que pueden ser también resultado de este proceso y de los caminos que empiezan a recorrer según todo lo que hemos definido. Es un proceso también colectivo de aprendizaje donde las organizaciones van a poder compartir experiencias entre ellas y en el marco de una diversidad muy interesante. Van a aprender haciendo para escalar el impacto, ya lo mencionaba José, aprender mientras se trabaja con Compartamos con Colombia y muy importante interactuar todo el tiempo con expertos del sector social y con firmas de servicios profesionales que asesoran pues compañías muy importantes en nuestro país y que aquí dedican su tiempo al acompañamiento de iniciativas del sector social para que puedan escalar ese impacto y hacerlo sostenible. Adelante, por favor, Mauricio. Muy bien, este proceso de fortalecimiento se ejecutará en 4 frentes. Primero, lo que hacemos es un diagnóstico de las organizaciones y de todas sus oportunidades de mejora en lo organizacional, en lo estratégico, en lo legal, en lo financiero. Luego, o a la par, vamos avanzando en un proceso de formación y apropiación de conceptos para el fortalecimiento, esa formación de la que nos hablan Luz y José Fernando
A la par también vamos estructurando las distintas herramientas, los distintos documentos, los distintos productos para la escalabilidad de ese impacto. Es decir, no solamente aprendemos cómo hacerlo, sino a tener los productos, y también tenemos un componente de herramientas de soporte para el fortalecimiento, una plataforma, todas las metodologías, todos los documentos, todas las presentaciones, para que cuando cambien las circunstancias y también algunos retos en el entorno competitivo o en la realidad de las organizaciones, pues sean las mismas organizaciones las que puedan luego volver a reinventarse. Y ejecutamos este proceso en 3 ejes de fortalecimiento. El fortalecimiento estratégico que se desarrolla desde el momento 1 hasta el momento de cierre. Luego entramos con el fortalecimiento financiero y finalmente con el fortalecimiento legal corporativo. Y todo eso está articulado con las definiciones que se vayan teniendo a partir de las problemáticas sociales que atienden las organizaciones y sus distintas líneas de acción y ese propósito del que ya nos hablaba Luz Bedoya. Adelante, por favor, Mauricio. Muy bien, aquí no nos vamos a detener mucho. Digamos que por cada uno de esos frentes de trabajo tenemos un conjunto de componentes importantes. Mencionar que para cada organización tenemos su perfil, tenemos su diagnóstico en todos los temas, que en la formación y la apropiación de conocimientos tenemos 7 espacios de formación grupales que son muy importantes, con expertos en el sector social, expertos en estrategia, en temas financieros, de gobierno. Tenemos una apropiación de conceptos en unas clases también complementarias con las firmas socias de Compartamos con Colombia. Luego, en la estructuración para la escalabilidad hay un trabajo de 24 semanas dedicado específicamente para que se fortalezcan en los temas que hemos encontrado relevantes en ese diagnóstico. Realizamos también las reuniones y los puntos de contacto que sean necesarios con grupos de interés y especialmente con los órganos de administración, y como ya lo decía, tenemos las herramientas para el fortalecimiento digamos, con toda la amplitud para que ustedes puedan contar con esos recursos a posteriori. Adelante, por favor, Mauricio. Bien, acá, grosso modo, pues tenemos un mínimo de 16 sesiones personalizadas con consultores de estrategia, asuntos legales y gestión financiera para las organizaciones que participen y resulten seleccionadas en este proceso. Antes tenemos una sesión también de nivelación estratégica para el fortalecimiento organizacional, de manera que todos empezamos como a entendernos en los mismos puntos y en un mismo lenguaje previamente a las 7 sesiones grupales para el desarrollo de capacidades en temas de estrategia y estructuración organizacional. Tenemos 2 talleres en concreto, uno de gestión financiera y uno de gobierno corporativo, y tenemos también mínimo una clase magistral sobre temas de marketing y de gestión de ventas, pero regularmente pues digamos que adicionamos elementos también según como vayamos viendo y encontrando las necesidades y las capacidades de los grupos de trabajo. Y estos son, digamos, unos mínimos. Sobre todo en las sesiones personalizadas, tenemos un trabajo de 6, 7 meses dedicado y muchas veces requerimos más de 16 encuentros personalizados y que son los encuentros que nos permiten estructurar las organizaciones para que puedan escalar ese impacto y hacerlo sostenible. Adelante, por favor, Mauricio. Muy bien, en aportes de CCC y aportes de las organizaciones, cada organización que sea seleccionada debe invertir 27 millones de pesos colombianos. Este valor ya cuenta con un descuento de Compartamos con Colombia que es superior al 50% del valor normal de lo que es un proceso de fortalecimiento de las características anteriormente descritas. Recuerden acá que es una, digamos, es una inversión que se realiza de cara a un fortalecimiento que es recibido de parte de una organización también sin ánimo de lucro, que es Compartamos con Colombia. Este proceso es claro que no entrega recursos económicos a los seleccionados, es un proceso para el fortalecimiento
de unas capacidades que ejecutamos durante todo, pues casi un año de trabajo. Contamos también con un número de becas parciales o totales para suplir, digamos, esos 27 millones de pesos que deberían pagar las organizaciones seleccionadas. Ese número es limitado. Aquellas organizaciones que tengan un alto impacto social y o ambiental, que manifiesten su deseo de contar con estos apoyos, que se presenten al proceso, deberán solicitarlo por medio de una carta de intención muy bien argumentada, y las becas se entregan, reiteramos, para financiar parcialmente el valor que debe ser asumido por las organizaciones sociales seleccionadas, que es de 27 millones de pesos. Es decir, Compartamos ya entrega más de un 50% de lo que vale, de lo que cuesta un proceso de esta tipología. Luego hay un proceso de 27 millones de pesos que debe ser asumido por las organizaciones, pero tenemos unas becas adicionales que, según los impactos sociales y ambientales que manifiesten las organizaciones y que puedan soportar, pues podrán acceder a esas becas, y en parte acá el laboratorio del Espíritu y Aulas en Paz pues fueron beneficiados con becas parciales. Y la recepción de la carta no significará de forma automática el otorgamiento de esas becas parciales o totales, porque pues lo analizaremos también a la luz del impacto que generen, de los resultados también financieros, de los balances sociales de las organizaciones que soliciten las becas. Adelante, por favor, Mauricio. Y las fechas del proceso, aquí le cedo la palabra a Jonathan Clavijo para dar cierre a la información relativa a la convocatoria, y también pues escucharlos a ustedes y tener alguna interacción respecto de preguntas que tengan sobre lo que hemos tratado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muy bien, acá queremos compartir con ustedes las fechas de la convocatoria 2021. Recuerden que todos los términos de referencia de la convocatoria y toda la información podrán consultarla en www.compartamos.org. www.compartamos.org es nuestra página web, y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como Compartamos Col o Compartamos con Colombia. De esa manera pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales para que también estén enterados de las diferentes novedades que vayan surgiendo alrededor de la convocatoria. La apertura de inscripciones se hizo el pasado 6 de septiembre. Las inscripciones tienen todo el procedimiento de inscripción, el formulario que se debe diligenciar y la información que debe enviarse en nuestra página web www.compartamos.org. El cierre de las inscripciones es el próximo 8 de octubre. El 8 de octubre es el cierre de las inscripciones y evaluaremos desde allí a los diferentes postulados desde el 11 al 22 de octubre. Revisaremos que todos los documentos enviados estén en regla, revisaremos cada uno de los formatos diligenciados por parte de las organizaciones que se presenten. Ojalá muchas de ustedes tomen la iniciativa, y también empezaremos un proceso a partir de la evaluación de esas postulaciones y de ese primer filtro. Empezaremos a realizar un proceso de entrevistas con las organizaciones que hayan pasado ese primer filtro. Todas recibirán una comunicación de si pasaron el primer filtro, serán citadas estas entrevistas; si no, recibirán una comunicación pues informándoles que no pasaron el primer filtro. Y después de esto, en más o menos el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, estaremos publicando los incentivos financieros otorgados. Recordemos lo que Henry nos mencionaba: el proceso de fortalecimiento tiene un costo para las organizaciones sociales. No obstante, dependiendo del impacto social o ambiental que genere la organización, de la carta que nos envíe y de los demás documentos que nos comparta, pues se pueden otorgar estos incentivos financieros que se corresponden a becas parciales o totales para la participación en el proceso. Finalmente, continuaremos con la formalización de los acuerdos para empezar el proceso en febrero de 2022, donde iniciaríamos un proceso de fortalecimiento que aproximadamente tiene una duración de 6 meses para que las organizaciones trabajen de esta manera en esos puntos que necesitan fortalecer en su trabajo interno, en su gestión organizacional, y que los pueden llevar, por un lado, a incrementar su impacto, y por otro lado, también
a fortalecer o a revisar aquellos aspectos importantes en materia financiera de la organización. Les queremos agradecer por estos 5 minuticos de más que nos han regalado. Ha sido muy enriquecedor también escuchar las organizaciones que nos han acompañado y ustedes tienen unas preguntas muy valiosas, así que quienes puedan quedarse para escuchar estas preguntas, pues para nosotros es un gran honor y les agradecemos muchísimo. En primer lugar, una de las preguntas que nos realizan es si la convocatoria de fortalecimiento realiza estas partes que son como capacitaciones, Henry, estas sesiones colectivas de las que hablamos en Bogotá, o cómo se realiza esto para las organizaciones que están por fuera del país, Henry, Susana, por fuera de la ciudad de Bogotá, perdón. Muy bien, sí, gracias, Jonathan. Pues yo creo que ahí contarles que en un comienzo, o antes más bien, la convocatoria tenía esos espacios de formación colectivos en la ciudad de Bogotá. Luego, con la pandemia, esos espacios de formación colectivos que son muy importantes, los trasladamos a la virtualidad y los desarrollamos por medio de los canales que hoy día nos permite la tecnología. El año entrante esperamos tener, digamos, una combinación de esos espacios colectivos donde los podamos ejecutar desde la virtualidad y también considerar algunos espacios de encuentro colectivos y de formación colectiva en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de nuestras firmas socias. Esa es la proyección, lo que podríamos hoy manifestar, pero depende también de las condiciones de salud pública del país y entonces las decisiones que tomemos en su momento. Antes se desarrollaban siempre en la ciudad de Bogotá esos espacios colectivos, los espacios personalizados sí se daban, digamos, vía canales de comunicación y de interacción mediados por la tecnología, pero digamos que hoy día estamos pretendiendo tener, digamos, una mezcla de ambas posibilidades. Muchísimas gracias, Henry. También nos preguntan si en este proceso de fortalecimiento pueden participar empresas constituidas o emprendedores. Y esa pregunta es muy relevante. Muchas veces hemos recibido esta pregunta y creo que es un buen escenario para poderla aclarar. ¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria? Sí, pueden participar entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas en Colombia, que puedan demostrar un impacto social y o ambiental, eh, digamos, con base en informes o en balances sociales históricos. Digamos que los emprendimientos sociales tendrían que estar, digamos, constituidos como tal y que legalmente, digamos, compaginen con nuestros términos de referencia. Un emprendedor ya propiamente dicho no es para nosotros en este caso, digamos, una organización. En el caso de la convocatoria, hay otros espacios donde los capacitamos, otro tipo de proyectos, de iniciativas, pero esta convocatoria en concreto es para entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas y con una trayectoria social demostrada. Así es, si acaso hay una organización, un emprendedor o una organización empresarial que está buscando un proceso de fortalecimiento organizacional interno, puede escribirnos al correo comunicaciones@compartamos.org para que allí podamos revisar la solicitud, revisar el caso y digamos que si se constituye en algo de lo que realizamos en alguno de los servicios que prestamos, compartamos con Colombia, poder establecer, digamos, un contacto y construir una propuesta personalizada para ese tipo de casos. Bien, también nos hacen una última pregunta y de verdad muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta este momento y es si dentro de la convocatoria se gestiona financiación de proyectos para las organizaciones sociales. Muy bien, sí, esa pregunta es muy relevante porque lo que sucede dentro del proceso de acompañamiento es que las organizaciones, digamos,
van teniendo distintas oportunidades de financiamiento para sus iniciativas. Y como lo decía Luz anteriormente, el proceso de Compartamos les permite muchas veces postularse y capitalizar muchas de esas oportunidades. Y en esos procesos nosotros los acompañamos. Si es un trabajo que realizamos, que no hace parte del alcance expedito de la convocatoria, pero por supuesto lo hacemos porque nos interesa justamente que las organizaciones también a partir de lo que aprenden en Compartamos con Colombia, de lo que definen, de lo que estructuran como portafolio, como teoría del cambio con las acciones que ejecutan y los resultados hacia donde se proyectan, pues puedan efectivamente postularlo, presentarlo en las oportunidades que van identificando en su entorno. Sí, Entonces, ahí. no directamente, pero sí lo hacemos. Adelante, Susana. Sí, no, solamente complementar eso que decías, y es que si bien nosotros no gestionamos recursos directamente, bueno, es parte, digamos, del alcance o del foco hacer la gestión nosotros directamente, varios de los efectos más recurrentes que nos han manifestado las organizaciones que han pasado por ese proceso como más valiosos, es que gracias a esa teoría del cambio definida y al resto, digamos, de elementos del fortalecimiento, eso les permite presentar mejores propuestas con mucha más claridad y de esa forma, digamos, acceder a nuevos recursos o a nuevos fondos dados las definiciones que hicimos. Así nosotros no hagamos, digamos, directamente gestión para conseguir recursos, es una gestión que hacen ustedes directamente como organizaciones. Todo ese proceso de fortalecimiento sí lleva a que esas gestiones pues, puedan tener unos mejores frutos, es lo que nos han contado también las organizaciones con quienes hemos trabajado. Muy bien. Y ahí, digamos, mencionarles dos temas adicionales al respecto. Uno es que hay un acompañamiento también desde lo que es la estrategia de sostenibilidad financiera para las organizaciones, según el caso, digamos, en concreto. Y tenemos una sesión donde abordamos el tema de fuentes de financiación y también les enseñamos acerca de la identificación de esas distintas fuentes, de los cambios de modelos de financiación para las entidades sin ánimo de lucro. Y también hay unos aprendizajes valiosos de cara a cómo hacer sostenibles los impactos que hoy día ustedes generan. Perfecto, muchísimas gracias. Nos estaban preguntando por el correo electrónico. Les recordamos el correo al cual pueden comunicarse con nosotros y en el cual pueden enviarnos sus preguntas o también si lo desean, como lo expresábamos para casos de entidades que no sean entidades sin ánimo de lucro, que sean más emprendedores y que quieran revisar un acompañamiento de forma distinta. Ese correo es comunicaciones@compartamos.org. Comunicaciones@compartamos.org. También es importante que tengan en cuenta que ya puntualmente para aspectos relacionados con la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales pueden escribirnos a convocatorias@compartamos.org. Esos son los documentos, digamos, esos son los correos mejor donde pueden enviarnos la información, comunicaciones@compartamos.org para preguntas generales y convocatorias@compartamos.org para preguntas específicas de la convocatoria, del proceso de fortalecimiento y el correo al cual también esperamos que nos envíen la información relacionada con los documentos de postulación. Bien, queremos hacer en este momento ya el cierre del espacio. Muchísimas gracias por estos minutos de más que nos han acompañado y también por permitirnos compartir con ustedes este conocimiento y esta convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales. Gracias, María Fernanda. Agradecemos que te haya gustado este espacio. Gracias también a Gloria por acompañarnos en este evento y a todas las personas que se han conectado en este espacio y que han podido conocer un poco más de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales. Muchísimas gracias, Luz Mirella, José Fernando, Henry, Susana, invitados especiales a esta charla Compartamos. Les deseamos a todos ustedes un muy feliz día y muchas gracias por compartir sus conocimientos hoy con nuestros invitados, a quienes también les deseamos un feliz jueves. Estén muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz día para